Hola. Bueno, buenas tardes, gente. Vamos a mostrar con Javi lo que es SQL 2017 y en estos 45 minutos que tenemos de charla. ¿Okay? Primero lo que vamos a aclarar es que SQL 2017 está en versión beta, o sea no está público todavía, o sea ustedes si bien lo pueden descargar, digamos no es una versión para ponerla en producción. Y otra de las cosas que está bueno mencionar es que, y que es una contra, que Microsoft ahora casi todos los años nos va a sacar un SQL Server. O sea, eso es lo que va a estar sucediendo, ¿no? Pues tengo 2016, ¿por qué tengo 2017? Teníamos 2014, ahora vamos a tener así 2017, 2018, 2019, todos los SQL Server. La realidad es que hay varios cambios que se hicieron fuertes, está cambiando mucho lo que es la idea de lo que es Data Platform. Hace 15 años atrás la base de datos solamente se usaba para tablas, vistas, stored procedures y algunas funciones. Hoy la verdad que está muy lejos de todo eso, si bien todo eso sigue funcionando, digamos, tenemos un montón de otros componentes que se van incorporando a el engine de base de datos. ¿Okay? ¿Alguien conoce el lenguaje R? Levante la mano los que conocen el lenguaje R o si quieren nombrar lenguaje R. O Python. A ver, Python. Muy bien, la mano Python es más amplia. ¿Qué es lo que está incorporando el SQL Server? ¿Sí? O sea, SQL Server 2017 tiene varios anuncios. Uno de ellos que no solamente va a correr en plataforma Windows. ¿Sí? Es el primer anuncio que después Javi les va a estar mostrando sobre las otras plataformas, en este caso Linux, como digamos SQL Server puede estar corriendo sobre esas plataformas. O sea, en lo que es el mundo open source también ha llegado a SQL Server, si bien SQL no es open source, va a correr sobre un sistema operativo como Red Hat, SUSE, Ubuntu, CentOS, bueno, todos los sistemas que conocemos ya por ese lugar. ¿Sí? ¿Pero qué es SQL Server hoy? Hoy en SQL Server tenemos lo clásico que todos seguramente trabajan, que son los OLTP, los sistemas transaccionales, las tablas, los índices, las funciones, el stored procedure, mi sistema de facturación, todo ese tipo de cosas. Hace ya unos cuantos años tenemos Data Warehouse, muchos años, existe el modelo Data Warehouse, lo mismo que el modelo de Business Intelligence, ¿sí? Esos otros dos componentes son bastante viejos, se van mejorando, ¿no? Se van agregando muchas funcionalidades nuevas, pero tenemos un actor nuevo. O sea, ustedes saben Microsoft con cuántas instrucciones está haciendo mucha plata con SQL Server durante toda la vida. 4, chicos. Select, insert, update, delete, se llenó de plata Microsoft con eso, ¿sí? Durante mucho tiempo. Ahora se incorpora la parte Analytics. Analytics significa que dentro de SQL Server tenemos dos lenguajes. Uno es R, ¿sí? Y otro es Python. R está en SQL 2016 y se agrega SQL 2017 la opción de tener Python en la base de datos. Muchos van a preguntar, ¿para qué quiero Python en la base de datos? O R. Bueno, todo lo que es Machine Learning, todo lo que es predictivo, se hace con alguno de estos dos lenguajes. ¿Okay? Python no es solamente para hacer aplicaciones o competir con PHP, sino lo más interesante de estos lenguajes es que son lenguajes matemáticos. ¿Sí? Por ejemplo, casos como poder sacar un score bancario online y poder decir si yo soy apto para un crédito o no, con todas las variables que tiene un banco, es muy interesante. O poder predecir, ¿sí? ¿cuántas ventas voy a tener? No sacar un informe de cuántas ventas tuve, eso lo saca cualquiera. El tema es cómo puedo hacer predicciones. Todo este tipo de herramientas o tecnologías están en lo que es la parte Analytics. SQL Server 2016 incorpora R, 2017 Python. Vamos a hacer una demo después de Python para que vean cómo más o menos funciona. Y todo esto es SQL 2017. O sea, todos estos componentes. ¿Qué pasa con esto? Es que SQL es bueno para cada uno de ellos, o sea, tanto para BI, para OLTP, Gartner lo tiene en el primer cuadrante, el OLTP superándolo a Oracle ya hace más de 2 años como base de datos. Los DPC lo dan muy fuerte a SQL Server, en lo que es BI lo mismo. Entonces, hoy tenemos una suite que nos provee un montón de funcionalidades, desde la base de datos hasta la parte de analítica. Estamos cubriendo, digamos, todo el espectro. Bien, bueno, esto es un poquito, ¿no? O sea, ¿qué tipo de aplicaciones podemos hacer con todo lo que es R, análisis de datos? O sea, toda la industria está tratando de ir a lo que es científicos de datos.
y tratar de hacer cosas predictivas con las bases de datos. O sea, tengo mucha información y con esa información poder hacer cosas preventivas o predictivas. ¿Sí? Esto, si bien existe en la nube, o sea, en cloud podemos usar servicios de cloud, está todo muy lindo, pero hay lugares, empresas, que no pueden poner sus datos en ningún cloud. Necesitan soluciones on-premise 100%. Entonces, si alguien me dice, ¿cuál es el Machine Learning que da Microsoft, que lo tenemos en la nube como servicio, de forma on-premise, que es SQL Server, tanto con R como con R más Python? Eso tendría que ser, digamos, la arquitectura y la solución. Después, ¿qué tenemos? A nivel desarrollo, hay algunas mejoras, digamos, algunas features de qué cosas podemos hacer hoy con los datos, ¿no? O sea, hoy los datos están distribuidos en redes sociales, en sensores, en información que está dentro de la base de datos. Toda esa información cada vez es mucho más grande, mucho más grande. O sea, hasta hace unos años atrás hablar de una base de 10 teras era gigante. Hoy hablar de una base de 40 teras no le asusta a nadie de los DBAs. Y hay mucho más grande que 40 teras. Estamos hablando de bases de petabytes que consolidan información. Entonces, toda esa información, ¿cómo puedo trabajar con la base de datos? Bueno, se fue adaptando a las diferentes versiones del producto. Y SQL 2017, digamos, es un paso más hacia eso. Otra de las incorporaciones interesantes que se hacen, y esto viene para programadores, es que SQL desde el año 2005 empezó a trabajar con datos no estructurados, ¿no? Con el XML, el famoso XML apareció por ahí. Después apareció en 2016 el JSON. Bueno, en 2017 aparece el tipo de datos para poder modelar graph. Estamos hablando de esas tablas muchos a muchos. Por ejemplo, una tabla de sensores, o una tabla, digamos, de búsquedas. O sea, este tipo de tablas que son muy complejas de modelar en una base de datos tradicional. Existen modelos de graph soportados por ANSI y SQL Server también los incorpora. Básicamente, una base de graph podría representar algo como estoy mostrando yo acá, ¿no? Una relación de muchos a muchos o todos contra todos. ¿Sí? Ahora vamos a ver una demo, ¿sí?, puntual de lo que es graph. ¿Ok? Bien. ¿Qué sucede a nivel, digamos, real time, ¿no? O sea, todo lo que es real time y todo lo que es data warehousing. O sea, ¿qué, digamos, se incorpora al motor de base de datos 2017? Más allá de las posibilidades que hablamos hace un ratito. ¿Alguien conoce Power BI? ¿Sí? Power BI, muy bien. Ayer hicimos un workshop, ¿no?, de Power BI. Y el Power BI es 100% cloud. 100% cloud. En SQL 2017 se saca un componente que está dentro de Reporting Service. Ahora Reporting Service está fuera casi de SQL Server. O sea, lo pueden tener todavía en la cajita de SQL, pero lo pueden bajar aparte. Y en ese componente de Report Server ustedes van a poder hacer deployments de lo que es Power BI. O sea, si yo tengo mi Power BI desktop, lo voy a poder deployar o en la nube o en el on-premise. Esto también atiende al caso de Machine Learning, ¿correcto? Está muy linda la nube, pero muchos lugares no pueden ir a la nube. ¿Sí? O sea, el Estado, entidades financieras, no pueden tener datos en el cloud. Por regulación, por lo que ustedes, digamos, digan, ¿no? Pero cuando uno llega a un cliente y le dice, está todo muy lindo Power BI, pero está en el nube, ya está el tacho. ¿Sí? ¿No? O sea, Machine Learning está muy lindo, el tacho, no lo usamos. ¿Sí? Entonces, lo necesito en versión on-premise. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer yo ahora es tratar de mostrarle dos demos, una de Graph y otra de Python, para que vayamos viendo, digamos, cómo se comporta el SQL 2017. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? Fuertísimo, nos maté. Sí. Los de perder. Bueno. Yo que tengo acá, un Management Studio. Un Management Studio que seguramente la mayoría de ustedes conocen. Ya a partir de SQL 2016, el Management Studio es una herramienta fuera del SQL Server, o sea, se descarga aparte. No es necesario tener SQL Server instalado para tener Management Studio. O sea, eso hace que el Management Studio tenga actualizaciones casi mensuales. ¿Okay? Entonces, es una herramienta de desarrollo, o digamos para administración de base de datos, pero no tiene ningún sentido que el Management Studio esté integrado a la base de datos. Yo acá lo que les voy a mostrar
es un ejemplo de grafos. ¿Qué es un ejemplo de grafos en 2017? Bueno, por ejemplo, yo acá tengo creadas algunas tablas, ¿ven? Máquinas, sensores, operadores, factory, todas estas tablas son tablas que van a tener datos relacionales, por ejemplo el nombre de la máquina, pero también va a tener el sensor. Y voy a tener, por ejemplo, un producto y voy a tener un operador. Fíjense que cuando creo una tabla, en este modelo voy a tener mis datos relacionales, por ejemplo el ID, el nombre, y donde dice modelo, digamos, voy a poner, digamos, otro atributo más. Fíjense que estoy definiendo que, por ejemplo, esta tabla es un nodo. No es una tabla común, digamos, ¿sí? Tengo nodos y parte de los nodos. Entonces, por un lado estoy acá definiendo todos mis nodos, las máquinas, los sensores, los operadores, la factoría, y por otro lado, digamos, los datos, ¿no? Los H, ¿sí? Ahí tengo, por ejemplo, el monitor, digamos, las partes, todo ese tipo de operaciones. Después hago, digamos, insert muy sencillos, o sea, estos puros tranzas SQL, donde tenemos insert sobre tanto, digamos, los nodos como las partes. Y lo que vamos a tener si ejecutamos, digamos, este tipo de operaciones son tablas de este tipo, ¿no? O sea, esas tablas que estamos viendo ahí, acá estamos viendo sensores y monitores, ¿está bien? Y acá estoy teniendo básicamente un ¿qué? ¿Conocen esto, no? ¿Qué es esto? Un JSON, muy tan despierto, muy bien. Bueno. Entonces, dentro de la base de datos estamos hablando con un JSON, pero en lo que es graph. El tema es que acá no hay joins. Los graphs no manejo porque justamente el problema son las tablas estas, cómo las voy relacionando entre sí. Entonces, para poder trabajar con tablas de graph, no se usa el operador join, se usa el operador de macheo, que es un operador muy sencillo. Por ejemplo, yo acá estoy haciendo una consulta SQL sobre esas tablas, y fíjense que estoy usando el operador match. ¿Sí? Le estoy diciendo cómo se están uniendo cada uno de esos nodos con sus datos. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? O sea, cada uno de sus nodos con sus datos, cómo se están, digamos, uniendo. En este caso estoy trayendo sensores, máquinas, monitores, reportes de falla. Entonces, si ejecutamos esta consulta, nos vamos a encontrar con que acá estamos teniendo la información de qué sensor, de qué máquina, cuál fue la falla, digamos, que tuvo. Imagínense que está levantando información con IoT y lo quieren subir directamente a una base de datos, por ejemplo, no persistirlo en otro lado. Esto es muy parecido a eso, ¿no? O sea, con IoT estaría persistiendo estas tablas y buscando la información, digamos, a través del motor relacional. Obviamente que puedo hacer cosas, digamos, más complejas con los match, pero la instrucción es muy sencilla. No requiere, digamos, de mucha lógica. Y acá, por ejemplo, estoy viendo cuáles fueron los productos afectados en el momento que la máquina falló. O sea, haciendo ese tipo de búsquedas. Entonces, todo aquello que ustedes estén trabajando con relaciones muchos a muchos, que son muy difíciles de modelar, o sea, sobre todo sobre datos jerárquicos, por más que existan los datos jerárquicos, son jerarquías sencillas las que tienen. Cuando van a jerarquías muy complejas, la verdad que esas tablas son muy difíciles de modelar, y no solamente eso, sino que sucede otro factor, la performance. La modelo, pero después tiene una query de eso y que tarde de 22 días en responder a la query, me voy a mi casa. ¿Sí? Esto es muy eficiente y está montado sobre un modelo de graph de base de datos. Esta es una de las incorporaciones que se hizo a nivel desarrollo. La otra incorporación, que yo les comenté hace un ratito, es la posibilidad de tener Python, ¿sí?, dentro del SQL Server. Eso lo tenían en 2016 con R, ahora en 2017 le sumamos Python al SQL Server. Para eso hay que instalar un servicio, obviamente se instala el servicio de Machine Learning dentro de la base de datos, es una feature y hay que aprenderlo. O sea, no solamente instalarlo, sino que el DBA tiene que autorizar que sobre esta instancia de SQL Server voy a poder correr Machine Learning. Y básicamente es muy simple implementar tanto R o Python dentro del SQL. ¿Cómo lo está desarrollando Microsoft esto? Bueno, yo voy a tener un nuevo store procedure que se llama, ven acá, SP Execute External Script, que esto apareció en 2016, y simplemente le voy a pasar un lenguaje. Le estoy diciendo, lo que vas a correr acá es un código Python. Y acá arriba escribo el código Python. El código R, en vez de poner Python, pondré R.
Lo que está haciendo el grupo de productos con esto, que esto es muy amplio, ¿no? Porque mañana será otro lenguaje que sumamos y habrá que solamente ponerle, digamos, a este gestor procedure sobre qué lenguaje quiero hacer, ¿no? Pero acá voy a correr un código Python muy sencillo, ¿eh? Seguramente tarda al principio por la notebook para que está procesando el engine de Machine Learning acá, ¿eh? O sea, lo que está levantando es el servicio de Machine Learning a nivel engine de base de datos, y ahí corrí un Python, digamos, muy simple. O también hacer cosas un poco más complejas, ¿sí? Donde pueden tener acá una tabla y en esta tabla insertarle algunos registros y después sí trabajar con, por ejemplo, un Python un poco más largo, ¿no? Acá en este Python estamos haciendo alguna importación de algunas galerías, ¿sí? Las bibliotecas digamos, del lenguaje, para responder alguna pregunta un poco más interesante. Otra forma de ver esto es sobre modelos, ¿no? Porque los que hacen análisis científico de datos, ¿cómo funciona el esquema? Yo hago un modelo predictivo, ¿sí? Y le empiezo a enseñar a la base de datos, que vaya aprendiendo del modelo, que vaya guardando esa enseñanza y a partir de eso después tome decisiones. Eso tanto en R como en Python funciona básicamente de esa forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo una tabla que tengo el alquiler de las bicicletas de una ciudad, en este caso la ciudad de París. Acá tengo esta tablita muy sencilla, que me dice, por cada año, por cada mes, por cada día, cuántas bicicletas, digamos, estuvo alquilando el centro como si fuera de la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, ¿qué voy a hacer yo acá? En vez de hacer un código Python tan simple, voy a crear una tabla donde voy a guardar un modelo Python. Esta tabla va a tener un nombre de modelo y un binario que va a ser el modelo de Python. Vamos a crear esta tabla, ¿sí? Y después, por ejemplo, en este caso vamos a usar un store procedure, no es necesario que usemos un SP, pero vamos a usar un store procedure, que este store procedure va a generar un código Python, ¿sí? Y que la salida de este código Python va a ser un modelo, ¿ok? Entonces, como la salida de este código Python va a ser un modelo, vamos a ponerlo acá, yo puedo venir después, ¿sí? Y tengo mi tabla, que era mi modelo, que está vacía, y voy a ejecutar ese store procedure e insertar en la tabla el resultante del modelo del Python. Un modelo matemático es esto, ¿correcto? Estamos hablando de un modelo matemático, ¿eh? Entonces, si corremos esto, esto va a correr el código Python, va a generar el modelo y lo va a persistir en una tabla. Al persistirlo en una tabla, va aprendiendo el sistema, dependiendo del algoritmo matemático que ustedes tengan acá, como lo vayan reabasteciendo. Entonces ahora podría tomar sobre ese modelo y hacer alguna regresión lineal, ¿sí? Crear una tabla de predicciones y me voy a abastecer de ese modelo que tenemos aquí, ¿sí? Este modelo lineal. Vamos a llenar esa tabla de la predicción lineal. Y vamos a tener, esto lo hizo Python, ¿no? O sea, acá lo que hizo el código Python fue tomar el modelo original más mis algoritmos matemáticos y está aprendiendo de los datos que tiene, según el código que yo escribí ahí, y me está haciendo predicciones sobre mi tabla, ¿no? Entonces acá hice un modelo predictivo. Hay un montón, venga, acá me está diciendo, por ejemplo, hice la predicción de cuánto alquilar y cuántas alquilé, ¿sí? Entonces, en alguna seguramente, acá ven, la 17, hice una predicción de 599, pero alquilé 600. Todo este tipo de lenguajes permiten hacer estas cosas, clusterización de datos, todo lo que es científico de datos está como incorporación en la base de datos. ¿Okay? Bien, volviendo a la PowerPoint, que está acá. ¿Sí? Bueno, pasamos acá. ¿Sí? Este funciona. ¿Sí? Estamos acá en... ¿Se escucha? Sí. Bien. Estamos acá, digamos, en lo que es SQL Server, lo que vimos Power BI. Y ahora sí, Javi les va a empezar a comentar todo lo que tiene que ver con sistemas, digamos, fuera de Microsoft, ¿no? O sea, básicamente Linux, ¿sí? Entonces, Javi. Perfecto, gracias. Hola a todos. Bueno, lo que voy a charlar un poco es también profundizando lo que dijo Maxi,
SQL Server 2017 ahora no solo corre en entornos Windows como hasta ahora, sino en Linux, varias distribuciones, así como también en Docker, ¿sí? Esto nos da la posibilidad de tener una base de datos que hasta el día de hoy era homogénea en ambientes súper heterogéneos. Con Docker tenemos la posibilidad de correr SQL Server sobre macOS, por ejemplo, ¿sí? Algo que hasta no hace mucho era impensado. Lo mismo correr SQL Server sobre Red Hat, SUSE o Ubuntu, ¿no? Cosas que realmente yo pensé que no las iba a ver nunca. Sí, sí, acá hay algo interesante, ¿no? Fíjense que hoy está soportado sobre Red Hat, SUSE y Ubuntu por una cuestión lógica, ¿no? O sea, las instalaciones Enterprise de Linux, estamos hablando de un motor de base de datos, en la industria son las dos primeras. SUSE porque todo SAP está sobre SUSE Linux y Red Hat por todo lo que ya conocemos, ¿sí? Ubuntu, bueno, para que puedan probarlo básicamente, pero estás... Así que, bueno, y como siempre podemos seguir corriéndolo en Windows Servers o Windows 10, ¿no? Eso no ha cambiado. Lo bueno de esto es que Microsoft utiliza el mismo código de SQL Server, ¿sí? Y lo pone en cada una de las plataformas, o sea que a nivel features no es que una plataforma tiene más features que la otra, no. Comparten el mismo código, por lo que a nivel feature es lo mismo en cualquier plataforma que lo corramos. Ahí está. Uno de los features más importantes de SQL Server ya hace unos años para generar High Availability y Disaster Recovery es Always On, ¿sí? No estoy en el otro feature. Perdón. ¿No se escucha mejor? ¿Ahí se escucha mejor? Ahí está, perfecto. Como decía anteriormente, a nivel features, ¿sí? SQL Server comparte la feature en cada una de las plataformas. En particular, vamos a hablar un poco de lo que es seguridad, ¿no? Ya hay features de SQL Server de versiones anteriores muy maduras como TDE, Transparent Data Encryption, ¿sí? Row Level Security, en SQL Server 2016 Dynamic Data Masking, ¿sí? Y Always Encrypted, que nos permite tener una encriptación desde el cliente, la comunicación y hasta el servidor. Esto es lo mismo en Windows, en Linux y en containers, ¿sí? Así que a nivel, esto es un ejemplo, seguridad en este caso, ¿sí? Tenemos todos los features exactos, o sea, podríamos hacer una ofuscación de datos, ¿sí? Para pasar desde un entorno de producción a un entorno de desarrollo y hacerlo en cualquier plataforma. Una de las cosas que después vamos a ver, a lo mejor si nos queda tiempo en la demo, que nosotros fácilmente podemos hacer un backup de una base de datos SQL Server 2017 corriendo sobre Windows Servers y restaurarla sobre SQL Server 2017 corriendo en Linux, solamente utilizando el mismo archivo BAC, ¿sí? Sin ningún cambio ni cosa rara en el medio. Ahora sí, la parte de Mission Critical, de Disaster Recovery y High Availability. Un feature de los ya bastante maduros en SQL Server, ya desde hace unas versiones, 2014, es Always On, ¿sí? Always On nos permite tener la posibilidad de hacer una réplica de base de datos desde un servidor a otro, donde puede estar en un data center remoto, lo que nos brindaría una solución de disaster recovery donde la sincronización puede ser sincrónica, como nosotros decíamos, y en cuestión de minutos tener, no sé, si tenemos un problema mayor en el entorno de producción o incluso en el data center, ¿sí? Poder switchar al entorno de disaster recovery. En este caso hay un sabor adicional que se llama Always On Distribute Availability Groups, ¿sí? Donde lo podemos hacer una combinación, ¿sí? De plataformas. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, si queremos pensar en migrar, ¿sí? Podemos tener una replicación asincrónica o sincrónica contra un entorno Linux, ¿sí? Y así hacer nuestras pruebas con nuestros datos de producción. Porque, bueno, una de las características de Always On, como muchos sabemos, es que las réplicas están, se los puede configurar para
estar en formato read-only, ¿sí? O sea, podemos seguir accediendo a los datos incluso en las réplicas, pero no podemos hacer ni insert, ni update, ni delete, solamente select de los datos, ¿no? Bien, a nivel performance, hoy hablaban esta mañana de un poco de performance de lo que es Microsoft a nivel Windows y a nivel otras plataformas. Los primeros benchmarks de TPCH están dando que SQL Server 2017 sobre Linux, ¿sí?, tiene hasta mejor performance que sobre la misma plataforma corriendo en Windows, ¿sí? O sea que es algo como para tener en cuenta. Es algo lógico aparte, ¿no? ¿Sí? O sea, consume mucho menos recursos. Sí. Muy distinto, ¿sí? Bien. Bueno, para resumir, SQL Server 2017 corre sobre cualquier plataforma, ¿sí? Así que, bueno, lo que podemos empezar a hacer ahora es ir al sitio de Microsoft, bajar las versiones CTP, Community Technology Preview, y empezar a instalarlo en nuestra plataforma de preferencia. De vuelta, T-SQL es común para todos, así que no vamos a tener problemas de learning para pasar de una plataforma a la otra. Esto sigue siendo el mismo SQL Server que conocemos nosotros, pero digamos con nuevos features y bueno, multiplataforma. Estas son algunas features que la comunidad de Database Professionals ha interactuado con Microsoft. Todos sabemos que Microsoft es una compañía bastante diferente a lo que solía ser, ¿no? Digamos, ahora escucha activamente a la comunidad, a los vendors, ¿sí?, y a los partners. Entonces, a través del site de Microsoft Connect, donde uno puede hacer reportes de bug o incluso solicitar features y que la gente las vaya votando o no, o tratando de sumarse a esa solicitud. Estas son algunas de las features que Microsoft ha escuchado activamente y ha incluido en SQL Server 2017. De vuelta, sobre cualquier plataforma. Smart Differential Backups y Smart Transaction Log Backups. Esto nos va a permitir poder hacer soluciones de backup mucho más inteligentes, ¿sí?, porque podemos tener dentro de los Dynamic Management Views información relacionada con digamos, el delta de variación de pages a nivel base de datos. Entonces, con ese valor podemos tomar una decisión: ¿nos conviene seguir haciendo un backup diferencial o hacemos un backup full en el medio de la semana? ¿Sí? Si total es lo mismo por el porcentaje de modificación de página. A nivel Transaction Log, lo mismo. Hay una nueva columna donde podemos ver la cantidad de megabytes acumulados en el Transaction Log desde el último Transaction Log Backup. Select Into en File Groups. Esto es un feature súper requerido y súper usado para lo que es entorno de Data Warehouse, ¿sí? Sabemos que en Warehouse armamos tablas intermedias, cocinando datos para después alimentar a nuestro entorno de BI, ¿sí? Pudiendo hacer esto, podemos crear un file group en forma temporal con data files en un storage a lo mejor un poco más rápido o con alguna característica diferente, como para poder, digamos, insertar estos datos en forma más eficiente. A nivel TenDB, bueno, en SQL Server 2016 ya podíamos hacer setup de la TenDB dentro del proceso de instalación de SQL Server. Ahora en SQL Server 2017 esto se amplía, se pueden hacer data files un poco más grandes y un poco más eficientes. Un cambio bastante grande en 2017 es la performance del backup de bases de datos pequeñas o medianas, ¿sí? Me ha pasado muchas veces que trabajando en un entorno de desarrollo, armando la aplicación, armando el data model, teniendo una base de datos, la pongo en mi entorno de producción, en un server gigante, y cuando hacíamos el backup tardaba una cantidad de minutos que no estaban relacionados con el tamaño de la base de datos. Ahora
eso, hubo un cambio interno en el motor donde bases de datos pequeñas o medianas a nivel backup es mucho más eficiente. En una de las DMV, DM o SysInfo, empezamos a tener un poco más información relacionada con el procesador, los core por procesador, ¿sí? Que antes no la teníamos. Resumable Online Index Reveal, para mí como DBA es un feature fantástico y que me va a salvar muchas noches de no tener que estar haciendo reindexación de índices porque puedo empezar a hacer mi index reveal, lo puedo pausar, puedo hacer un backup del transaction log, me puedo ir a mi casa y el otro día sigo con este proceso, ¿no? O sea, a lo mejor para manejar las ventanas de mantenimiento que teníamos hasta ahora, que a lo mejor eran muy acotadas, bueno, nos va a permitir organizarnos de forma diferente. Y Automatic Plan Correction, bueno, en SQL Server 2016 uno de los features más resonantes fue Query Store, que nos permitía habilitarlo por base de datos y digamos que el motor aprenda o vaya haciendo un tracking de la ejecución de cada uno de los queries, ¿sí? A nivel plan de ejecución y a nivel de estadísticas de ejecución, tiempo, lectura, escritura. Y entonces podríamos ver cuál era el plan más eficiente, más rápido, lo que sea, ¿no? Y de esa forma nosotros como DBA podríamos forzar un plan de ejecución que nosotros considerábamos como el más óptimo, ¿sí? Para un query en particular. En 2017 Automatic Plan Correction hace eso mismo, pero en forma automática, ¿sí? Habilitando el feature por base de datos, digamos, es como que automáticamente está aprendiendo y escuchando cuál es el mejor plan de ejecución y seteándolo para cada uno de los queries que se están ejecutando. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña demo. Dale. Sí, un detalle mientras Javi acá pone su notebook es que sobre Linux es engine de base de datos. No hay análisis service, no hay reporting service, no hay nada de eso. Está pensado para el engine de base de datos, ¿correcto? Lo que sí está es Integration Service, sí. O sea, engine más Integration Service. En esta primera versión de Linux, ¿ok? Después seguramente se irán sumando otros servicios. Pero la idea es el engine de base de datos donde básicamente en las empresas vos caes con un SQL Server y lo puedes correr sobre un Red Hat. Entonces, porque tiene el core ahí, ¿no? O sea, de lo más pesado quizás, ¿no? Bien. Bueno, la primera demo... Ahí está. Bueno, lo que primero vamos a hacer es... Acá tengo una máquina virtual corriendo Ubuntu, ¿sí? Bien. Lo que voy a intentar mostrarles acá es que en este Ubuntu ya tenemos SQL Server instalado, ¿sí? Y tenemos Visual Studio Code, ¿sí? Vamos a ver que desde una plataforma que no es Windows podemos seguir haciendo T-SQL, escribiendo Store Procedure e incluso administrando la base de datos como lo hacíamos hasta ahora, ¿no? De vuelta, ya está instalado acá el SQL Server 2017. Vamos a ver. Sí, es interesante que lo que está mostrando Javi es Visual Studio Code. ¿Todos conocen Visual Studio Code? ¿Sí? Está en varias plataformas, con lo cual uno dice, yo no quiero usar el Management. El Management Studio no está en Linux. ¿Ok? O sea, lo que está en Linux es Visual Studio Code. ¿Sí? En Linux, en Mac. O sea, si yo tengo una Mac y quiero elaborar contra SQL Server y no tengo más que la Mac, uso Visual Studio Code. Sí. O sea, yo desde un Management Studio me conecto a un SQL, Linux, no Linux, lo que fuera. Eso sí, lo que digo, yo tengo una Mac, programo con la Mac y digo, cric, me quedé ahí. Digo, bueno, tenés Visual Studio Code. Bien, esto es código T-SQL, ¿sí? Para hacer un select top 50, para hacer un restore de una base de datos y hacer un select server name y version, ¿sí? ¿Se ve? Bien. De vuelta, desde Visual Studio Code, ejecuto mi select top 50. Me pregunta a qué servidor me quiero conectar, bueno, en este caso localhost.
Esto es una máquina virtual y acá vemos que obtenemos... Hay que escribir código en Visual Studio Code, ¿no? Hay que bajar la extensión y todo código, ¿sí? No es gráfico como Management Studio. ¿Ok? Así que bueno, ahí tenemos el resultado de un select, ¿sí? Podemos hacer un select version. Y lo que queríamos ver anteriormente, si me deja. Ahí para mostrar la versión que va a decir corriendo sobre, en este caso, Ubuntu, ¿no? ¿Sí? O sea, está corriendo sobre Ubuntu el SQL Server, ¿sí? Developer Edition sobre Linux Ubuntu. Sí. ¿Sí? Esto está todo en una máquina virtual, en este caso corriendo Ubuntu, SQL Server y Visual Studio Code. ¿Sí? El siguiente ejemplo, vamos a mostrar una máquina virtual corriendo en Azure, también Ubuntu. ¿Sí? Nos vamos a conectar a través del Bash. ¿Conocen Bash de Windows 10? ¿Sí? O sea, pueden usar Bash o PuTTY, alguna herramienta de SSH cualquiera, ¿sí? Ahí con el Bash va a querer conectar seguramente a la máquina por SSH a la máquina de Linux. A la máquina de Linux. Y este es el Bash local de Windows 10. Ahí está. Bien, ahí estoy conectado a mi máquina virtual corriendo Ubuntu sobre Azure. ¿Sí? Estos son los comandos para ejecutar, para instalar SQL Server a través de Ubuntu, ¿sí? En particular, ¿sí? A través del terminal, ¿sí? Es para traer los paquetes y hacer la instalación. Yo ya bajé todo lo que es la parte de binarios. Esto es un proceso que no tarda más de 2 minutos, 3 minutos. Entre 2 y 5 minutos tarda el proceso entre que está la máquina funcionando con Linux y tenemos el SQL productivo. Sí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, una vez que ya está bajado... Productivo es instalado y configurado, ¿no? Sí. Ahí hacemos el último paso, que es el setup, que básicamente nos pide ahí información de licencia. EULA, claro. Sí. El password de CA, que le vamos a poner, repetirlo. Vamos a agrandar un poquito. ¿Sí? Dice que es la versión de evaluación. Ya está. ¿Sí? Ya está instalado. My Wizard, ¿no? O sea. Sí, nada de Next, nada de... Pero pueden hacer un archivo desatendido para los que tengan muchos Linux. ¿Ok? O sea, si yo tengo 100 Linux que instalar, no voy a hacer esto. Voy a hacer un archivo desatendido y se hace por archivo desatendido en la instalación. Acá chequeamos el servicio que está activo y corriendo. ¿Sí? Y desde Management Studio lo que podemos hacer es conectarnos o sea, para el Management Studio es indistinto, ¿no? O sea, sí. Esto es Management Studio corriendo sobre Windows, que era la pregunta que teníamos allá, conectándome a un servidor en Azure, que es una VM corriendo Ubuntu. ¿Sí? Hacemos una arroba version ahí. Sí, como hacemos propiedades sobre el servidor. ¿Sí? Una de las cosas que fue agregada también en la última versión CTP fue la posibilidad de tener el SQL Server Agent, que en la versión inicial no estaba.
En Linux, ¿sí? ¿no? En Linux. ¿Sí? Acá vemos. ¿Sí? SQL Server 2017 Developer Edition corriendo sobre Ubuntu. Después rápidamente quería mostrarles unas funciones de manejo de strings que, bueno, básicamente todo ya estaba, pero teníamos que hacer código T-SQL a lo mejor medio feo, ¿no? O muchas líneas como para obtener lo mismo, ¿no? Hasta la versión que conocemos ahora, para hacer un trim de algo tan simple como un trim, en T-SQL teníamos que hacer rtrim y ltrim, ¿no? Ahora finalmente tenemos trim, ¿sí? O sea, Se mataron. Vale la pena. Esto lo que demuestra es que, y esto va en serio, que los grupos de producto, esto es presentación, chicos. Trim, ltrim es capa de presentación en un engine de base de datos. ¿Okay? Y eso se resuelve de otra forma. Entonces los grupos de producto, digamos, en su lista de tareas está ahí abajo. Sí, me pedís el trim, como dice Javi, pero si esto tiene que venir acá, no, le dan más feature a performance, un montón de otras cosas más. ¿Sí? No es que el trim les costaba ponerlo, digamos. Está claro, ¿no? Pusieron Python, o sea, ¿te imaginas? Claro. Availability groups, todo, pero trim claro, no. Pero trim no. Otra de las posibilidades que tiene este nuevo trim es que no solo saca espacios, digamos, espacios en blanco, sino que también le podemos poner cualquier carácter custom, ¿sí? Para remover del principio y del fin de nuestro string, ¿sí? Después tenemos translate, que básicamente lo que hace es un reemplazo uno a uno de los caracteres, ¿sí? Acá le decimos que el corchete abierto lo reemplace por un paréntesis abierto, el pulso, ¿sí? Lo reemplace por uno cerrado, lo mismo con la llave, ¿sí? Entonces vamos a verlo en acción, ¿sí? Tenemos que el string original tiene corchete y llave, ¿sí? Cuando hacemos la ejecución, vamos a conectar a mi instancia local, ¿sí? Vemos que el resultado es un reemplazo carácter por carácter, ¿sí? Uno a uno según la posición que nosotros lo ponemos como parámetro, ¿no? Bueno, después a la función concat se le agregó una variante que es el concat WS, donde, digamos, lo único que hacemos es pasar como parámetros el carácter, digamos, el carácter que vamos a usar como separator y poner las columnas, ¿sí? Con la que vamos a hacer, digamos, la concatenación, ¿sí? Maneja nulls, ¿sí? O sea, si alguno es null no pasa nada, lo esquipea, ¿sí? Y finalmente la que más me gusta a mí es string aggregation, ¿sí? Antes, para agarrar y generar, por ejemplo, digamos, el caso más común era cuando teníamos que generar una lista de emails de nuestra base de datos, de nuestra tabla de Human Resources, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Vamos a ver la tabla. Wrong database. Pasamos a Adventure Wars. ¿Sí? Tenemos la base de datos, la tabla DIM Employee, ¿sí? Donde tenemos nombre, apellido, email y departamento, ¿sí? Entonces lo que hacemos, decimos, bueno, tráeme, siempre utilizando T-SQL, nada raro, tráeme la lista de emails address concatenadas utilizando punto y coma como separator, ¿sí? Y en el predicado ponemos solo el departamento de marketing y que el estado sea activo, ¿sí? Así que nuestro end result es... ¿sí? Todo esto era posible, no es nada nuevo, ¿no? Pero teníamos que hacer a lo mejor un código así feo, reutilizarlo era complicado. Bueno, la idea era mostrarles esto de 2017, ¿sí? Si bien, digamos,
darles un pantallazo. Hay más cosas que nos hubiese gustado mostrarles. Hay un montón de videos de DataAmp en lo que es el canal de Channel 9, que están muy piolas, donde hay varios de estos temas más profundos si los quieren ver. Bueno, ahí están nuestros datos. Espero que les haya servido y muchas gracias.